Muy bien, hijas del cura y el grupo de Jesús, José y María. Habíamos quedado en los 3 años que pasa Luisa en esa batalla espiritual que el Señor permite que ella sufra. Entonces, como ya dijimos, estamos todavía en el primer volumen y vamos a durar un tiempo aquí porque el primer volumen nos presenta a Luisa. ¿Qué fue lo que el Señor quería qué era lo que el Señor quería de Luisa? ¿Cómo quería él que ella entendiera cómo era la divina voluntad? Le estaba presentando esta espiritualidad que era una espiritualidad radical, donde el Señor llamaba a Luisa a unirse a su sufrimiento como alma víctima. Es muy interesante que podamos entender nosotros qué es ser alma víctima y qué era lo que el Señor le pedía a ellos. En estos días el Papa Francisco decía algo muy lindo sobre los niños abortados, que en ese acto ellos se convertían en almas víctimas porque son sacrificadas en la inocencia. Entonces, muchas veces no entendemos que el Señor nos llama a unir muchas veces nuestro sufrimiento al de Él como una manera de reparación, no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero, por los pecados de la gente que está pecando, ni le importa y ni siquiera sabe que está pecando. O sea, eso es más doloroso aún para el Señor. Pero aquí el Señor, después de que permitió que Luisa durante 3 años estuviera sometida a este ataque de los demonios, 3 años, el Señor empieza a darle como fórmulas que para ella van a ser fórmulas de cómo luchar contra las tentaciones, contra los demonios, pero para nosotros va a ser cómo hacerlo en la vida diaria. Y dice algo bien lindo. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo que debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran muchas, tantas hormigas. Esto es muy interesante porque cuando tenemos que entender que la tentación ataca súbitamente, ataca insistentemente y es persistente en la tentación. Entonces, por ejemplo, si la tentación es la lujuria, en los momentos más, llamémoslos, donde te sientes más tranquilo espiritualmente, ¡pum!, te va a atacar ese demonio, lujuria. Te vas a acordar de esa persona que excitaba tu imaginación y vas a acordarte de ese momento crucial. Y acuérdense siempre, como nos dice más adelante, el demonio nos habla, le habla a nuestro inconsciente, pero él no sabe qué es lo que estamos pensando ni cuál va a ser la determinación que estamos tomando. Entonces, él está atacando, 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 atacando. Él no para de atacar. El demonio no duerme, sencillamente. Entonces, está buscando ese momento de debilidad nuestra para atacar, atacar. Y es como él sabe de alguna manera cuando estamos en las bajas, ahí es cuando ataca. Entonces, en estos días yo oía una entrevista, le preguntaban a unas actrices, por ejemplo, si se acostarían con un hombre por $1.000.000. La respuesta de alguna es, no, porque estoy casada. La otra decía algo así como, depende el candidato. Otra decía que, hombre, si estuviera en una mala situación, no sabría responder, pero nunca oí a una que dijera, no. O sea, como dice el chiste, todas tienen alma vendible,
Lo que hay que llegarles es al precio. La respuesta de un cristiano es, no, mi alma no está en venta. Esa es la tentación. El tentador busca es en qué momento llega a nuestro precio. Y desgraciadamente hoy ni siquiera él tiene que pagar. Somos nosotros los que invitamos a la tentación a que venga a nuestra vida. Entonces, cuando Luisa se dio cuenta de esta guerra, ella ya retaba a los demonios y les decía cuando la atormentaban, cuando emitían lamentos y gemidos para no dejarla dormir, decía, ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada algún alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco, porque os voy a quitar otras almas. Muchas veces cuando vemos la vida, por ejemplo, de San Felipe Neri, San Felipe Neri era un santo que se metía de noche a los burdeles para sacar de ahí a los muchachos de Roma, hace como 400 años, 300 años, no recuerdo. Y entonces, él no solamente sacaba de allí a los muchachos que iban, sino frecuentemente sacaba a las mismas prostitutas para que rehicieran su vida. Y el demonio lo atacaba. Hay una famosa calle donde el demonio atacó de frente y lo dejó todo ensangrentado a San Felipe Neri. Pero la respuesta de San Felipe Neri era, y sin embargo gané, porque le quitó 1, 2 o 3 almitas al demonio. Y eso él no lo puede soportar. Por eso la divina voluntad, al ser tan radical, es algo que el demonio va a atacar mucho. ¿Por qué? Porque, como dice más adelante, a muchos les será llamado la espiritualidad de la divina voluntad, pero pocos entrarán en ella, porque es radical, punto. Como el Señor es radical, sí, es infinitamente misericordioso, pero radical. Y eso lo tenemos que entender. Nos dice, Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios, aún a costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación. Si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Era como hablábamos en alguna de las charlas anteriores. Cuando yo tengo más pereza de rezar el rosario, rezo 2. Eso es lo que doblega la tentación y nos va a dejar tranquilo por un tiempito. Pero cuando nosotros no estamos en oración, recuerden quien no le ora a Dios, su silencio le ora al demonio. Porque o estamos con Dios o estamos con el demonio. Estas en cuenta que hablan que hay personas que piensan alrededor del 80% de su vida en sexo y el otro 20% en el trabajo o durmiendo. ¿Qué esperamos de ellos? Si su mente, su imaginación solo está construyendo y construyendo y construyendo eso. Pero cuando yo empiezo a llamar a Dios a mi vida, a invocar al Espíritu Santo, a pedir a la Virgen que nos socorra, aunque no está pasando nada. Me acuesto a las 2 de la tarde a hacer una siesta y llamo al Espíritu Santo, llamo a la Virgen, Espíritu Santo, ven a morar en mí. Virgencita, cúbreme con tu manto sagrado. Ya nuestro cerebro empieza a mover esa programación que decía el Evangelio de hoy. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué condenó a los fariseos? Que ellos tenían un concepto de Dios inamovible.
Y era el concepto de ellos, no era el concepto que estaba en la Biblia, porque el Señor se presentó fue con las palabras de la Biblia. El demonio sacaba partes de la Biblia para tentar a Jesús y el Señor le respondía con el contexto general de todo el evangelio, de toda la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aquí cuando nos dice, es que nosotros cuando sentamos la tentación sonar, ore. Esa es la parte difícil. Que si tú eres una chica que está esperando que el chico de tus sueños se aparezca y se aparece y entonces ese chico te invita a pasar la noche juntos, eres capaz de decirle, mire, te amo, me muero por ti, pero no. No hay oración. A eso es a lo que nos llama el Señor. Cuando uno lee en el Apocalipsis que el Señor vendrá con su ejército virgen, son aquellos que jamás han conocido el sexo como práctica. Y uno dice, ¿y eso existe hoy? Lo hay, más de lo que crees, porque aún el Señor nos está llamando a una pureza íntegra. Ese es el problema. Que como estamos en el mundo que nos vende, que vemos estas actrices y cantantes que venden, que la manera de vender es que hoy se acuestan con Pepito, mañana con Juanito, al otro día con Carlitos, al otro día con el croata, al otro día con el ruso, al otro día con el francés, al otro día, y eso es cool. ¿Por qué? Porque lo hace fulanita. Entonces me está vendiendo a mí la imagen de que la promiscuidad sexual es cool, es chévere. Ese es el mundo. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultan para su propia confusión. Cuando uno ora ante esa tentación, el demonio queda confundido y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios, el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a Dios. ¿Sí ven? Cuando uno logra superar una tentación, cuando uno logra pasar la prueba, eso es un acto de reparación de otros pecados, para mí o para otros, porque uno no ora solamente para que el Señor nos perdone nuestros pecados, sino los pecados de otros y los del mundo entero. El otro modo que le enseñó él para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban, por ejemplo, con el suicidio, yo debía responder, no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro desprecio, quiero poder vivir para amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Mire qué lindo es esto. Lo que nos está enseñando Luis aquí es que muchas veces todos decimos o podemos decir que en el trabajo me humillaron, en la universidad me humillaron, en el colegio me humillaron, en la casa me humillaron. Y el Señor le dice, ok, te humillaron, agacha más la cabeza. Agáchala. Porque ese acto de humildad tuyo repara. No quiere decir que no se haga justicia, no quiere decir que en algún momento no tengas que hacer un reclamo, pero no respondas con odio o con rabia o con resquemor. Eso lo vemos de muchas maneras. Algunas veces, esto se ve sobre todo entre mujeres. Una amiga le dice a la otra todos los días, ay, mire, me hice este peinado. Y la amiga, por no decirle, sí, no, te queda bien. Hasta que un día ve que su peinado es tan horroroso que le dice, por fin la verdad, mire, es que el pelo color verde no te favorece. Entonces la que había recibido siempre la aprobación cuando se lo puso rojo, amarillo, cuando se afeitó la cabeza, dice, no, ella tiene celos y envidia de mi pelo verde. Y entonces, ¡pum!,
le corta la relación de amistad. ¿Por qué cortar la relación de amistad la única vez que le dijo la verdad? Es que lo que haces con el pelo es horrible. Muchas veces el Señor nos dice, la humillación, el sufrimiento y el sacrificio son las armas preferidas para reparar nuestros pecados y los del mundo entero. Eso es lo que lo invita aquí al Señor a Luisa. Pero vamos a entrar en la parte cuando el Señor es escogida como víctima. Dios elige a Luisa como alma víctima. Pero, ¿por qué la elige? ¿Qué es un alma víctima? Vamos a entrar a definirlo. La Virgen se le aparece a Luisa y le dice, acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima. Y si tantos lo ofenden, tú, ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿Lo aceptas? Ella contesta, yo me sentía tan aniquilada, me veía tan mala como lo soy aún, e indigna, que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba, me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos, veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían mucho ruido y veían que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor debían hacérmelo a mí si aceptaba. ¿Qué nos enseña esto? Seguir el camino de Cristo no es fácil. Y el Señor nos anuncia, si a mí me humillaron, a ti te van a humillar. Si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Si a mí me mataron, a ti te van a matar. De hecho, se cumplió exactamente con sus discípulos. De los 12, uno se suicidó y 10 murieron de las maneras más brutales. Los despellejaron vivos, les arrancaban las uñas y le quitaban la piel y los metían en aceite hirviendo. Los crucificaban, a San Pablo le cortaron la cabeza, los metieron muchas veces a la cárcel, los torturaban, los apedreaban, los fustigaban, les hacían, y ellos salían de la cárcel y volvían a evangelizar. Y 10 murieron de maneras horribles. El único que murió de una manera natural fue San Juan, que muere como de 100 años o algo así, muere muy mayor. Y esto es lo que quiere el Señor cuando le decía a Luisa que la había escogido como alma víctima. Y dice, ¿por qué necesita el Señor esto? Es esa espiritualidad de los santos. Señor, como decía el padre San Pío de Pietrelcina, ¿qué quieres de mí, Señor? Que ya te lo he dado todo. Y él decía siempre, ¿todo? ¿Estás seguro que has dado todo? Dice, tú has visto cuánto me ofenden y cuánto caminan por los caminos de la iniquidad los pecadores y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Es bien profundo esto, beben en la fuente envenenada del pecado. Muchas veces cuando las madres, sobre todo, hablan a los hijos para que se conviertan, una de las cosas que más vienen aquí a la parroquia son unas señoras que dicen, mira, mi hijo de pequeñito era monaguillo, hacía el rosario, todas las noches no se acostaba sin su oración al ángel de la guarda, hizo la primera comunión, la confirmación, cumplió 15 años y nunca más quiso volver a la iglesia, nunca más volvió, porque es cuando aparece el mundo, el sexo, las drogas, el alcohol, y eso es cool. Entonces todo lo que habían aprendido con sus padres se perdió, pero el niño fue educado en ir a la misa cada 8 días, en confesarse por lo menos una vez al mes. Y a los 15 eso se pierde. Eso es como el común denominador de todos. Pero eso no se olvida.
Si usted educó al niño así, tarde o temprano vuelve, sobre todo cuando ese mismo niño se casa y tiene hijos. Va a querer repetir lo que aprendió en su hogar. El problema es cuando usted no educa a su hijo en nada. Uno educa a un hijo hasta los 10, 12 años. De ahí en adelante ya no educa, corrige, porque la disciplina se aprende chiquito. Y si yo no tengo disciplina para obedecerme a mí mismo, el resto de mi vida tendré que obedecerle a todo el que se me atraviese en la vida. Entonces, eso es lo que el Señor nos presenta aquí. ¿Cómo llama a Luisa para reparar por los otros? Eso es una alma víctima. Y entonces el Señor le ofrece a ella, en esa entrega mística que ella tiene, que esos sufrimientos van a ir creciendo. Esta es la historia de Luisa, que nos habla de la historia que el Señor quiere en la lucha contra el pecado de nosotros. ¿Cómo debemos luchar contra el pecado utilizando la divina voluntad? Pero a Luisa le hace un llamado especial. ¿Todos somos llamados a ser alma víctima? No, es el Señor quien elige. Usted se puede ofrecer, lo cual es altamente peligroso, pero es el Señor primero quien elige. Ahora, si te llama como alma víctima, eso es otra cosa. Pero cuando uno entra en la vida religiosa, uno cree que es uno el que elige. No, él ya lo había elegido. El padre Pío decía algo bien lindo. Tu ángel de la guarda siempre caminará a tu derecha, aquí a esta distancia de tu mano. Siempre. Y siempre caminará delante de ti. ¿Cómo sabía él que un niño iba a ser sacerdote? Porque el ángel de la guarda, respetando la dignidad del sacerdocio de Cristo, camina detrás. Y camina detrás así el niño tenga 1 año, 2 años, 3 años. Si algún día ese niño va a ser ungido sacerdote, camina detrás por respeto a Cristo, por respeto al Salvador. Esto es lindo y esto lo aprenderemos aquí en la Divina Voluntad más adelante. Pero el Señor le ofrece a Luisa la corona de espinas. Y entonces el Señor le dice, y el Señor le muestra cómo fue su verdadera corona de espinas. Nosotros vemos en las películas 4 espinitas aquí, sencillito. No. Como lo describe Ana Catalina Emmerich, como lo describe muchos místicos, lo describe Catalina de Siena, como lo describe Santa, la de Suecia, que se me olvida el nombre. Ellas describen que la corona de espinas era como un casco, y se ha comprobado que ese casco estaba compuesto por 3 diferentes clases de espinas. Unas espinas que eran tan largas como esto, que atravesaron el cráneo de nuestro Señor y llegaron por dentro a punzarle el ojo. Otras espinas que eran chiquititas, pero eran muy venenosas, porque eran duras y pinchaban el cráneo. Y el Señor le dice, voy a dejarte esta corona de esta manera. Diciendo esto, se quitó el Señor la corona, que no parecía corona, sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si la aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que se le hacen, que me sentía destrozar el corazón y le dije, Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me la hundió sobre mi cabeza y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentía al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás de la nuca. Aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca.
y ésta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el alimento, y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar ni comer nada. Esta es el verdadero misticismo de Luisa. Nosotros siempre tenemos que pensar ¿qué estoy dispuesto yo a sufrir por el Señor? ¿Estoy yo dispuesto a sufrir por el Señor? O como decía una amiga mía, hagámonos pasito. Yo no nací para víctima. También hay otras espiritualidades que somos muy débiles. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Pero el Señor nos invita aquí a pensar esa manera. Mire, aquí hay una definición que ella no quería que la vieran sufrir, pero los dolores en ella eran tan brutales, pero la familia no veía nada. Creían que era que estaba loca. Pero poco a poco se dieron cuenta que no había tal, que esa locura tenía una explicación. Pero como ella era tan joven, decía, y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Cuando era sorprendida imprevistamente por este estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así quedaba. Y podrían decir que estaba rezando. Entonces me descubrían. Es difícil entender esto si no se tiene una vida espiritual mística muy profunda. Y Luisa empezó a tenerla desde niña, desde muy joven. Ella tenía unos ataques catalépticos donde quedaba en un estado petrificado cataléptico días. Entonces, entender lo que el Señor nos está diciendo aquí es a qué nos está llamando a vivir o a sufrir. Estos tiempos son muy difíciles. Y creo que vamos a vivir un momento histórico en la humanidad donde todo cambió sin darnos cuenta. Todo cambió. Aquellas discotecas abarrotadas de gente, aquellos encuentros esporádicos, aquellas reuniones de 100,000, 200,000 personas, es difícil que vuelvan en la dimensión en que está viviendo el mundo, pero al mismo tiempo nos llama a pensar en nosotros mismos. Esta cuarentena la tenemos que ver como una bendición, así muchos nos quedemos sin dinero, sin trabajo, sin todo. Sí, es muy duro, pero pongamos ese sufrimiento a los pies de la cruz de Cristo y Él nos devuelve eso con bendiciones, con oportunidades, con protección, pero siempre a los pies de Cristo. No nos quejemos del sufrimiento, hagamos del sufrimiento la puerta por la que podemos entrar al cielo. El Señor le decía, todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién de nosotros le puede decir al Señor, Señor, uno mi sufrimiento al tuyo con todo el amor del mundo? Es muy difícil, es muy difícil. Son almas elegidas, escogidas. Y el Señor le repetía a ella, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importen las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir tanto, que solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Porque el Señor en su camino al Calvario, lo que más repetía espiritualmente, lo dice San Anastasio, era almas, almas, quiero que mis almas no se pierdan. Y él
pasó todo eso por sus almas tan queridas, porque al Señor le duele que se pierda una almita, porque es que a él le costó mucha sangre, mucho dolor y mucho sufrimiento. Yo quiero dejar esta progresión de Luisa que hemos explicado hoy. ¿Por qué es importante un alma víctima? ¿Por qué el Señor quiere un alma víctima? ¿Y qué es un alma víctima? Y vamos a ir profundizando en estos tres conceptos, pero quiero a ver si ustedes tienen ahora alguna pregunta para no hacerlo muy largo hoy. Los que quieran preguntar, está abierto esto. Padre, usted dijo algo, bueno, buenas noches, disculpa, usted dijo algo de que nosotros podemos reparar los pecados de otros también, o sea, puede ser... Reparar. Ajá. Tú puedes pedir por los pecados de otras personas, reparar para que esa gente, esas personitas cambien y se conviertan. Mira, el Okay, ejemplo pero más tiene que ser clásico. ya confesado, o sea, gente, o sea, en el sentido de que no se han confesado, No, cosas. no importa. Mira, Santa Mónica duró 30 años orando por San Agustín, que era tan calavera. San Agustín le gustaba la rumba, era un niñito bien y tenía mujeres y tuvo un hijo y vivía por aquí, por allá y chévere. Y Santa Mónica quería que él fuera, que se convirtiera al cristianismo. 30 años. ¿Sí ve? Esa es la oración de reparación, para que él se convierta. El Señor, y como le dijo San Ambrosio un día que la confesó, no te preocupes más por tu hijo, porque Dios nunca desprecia las lágrimas de una madre. Entonces, si ven que sus hijos están por un camino que no es cristiano, oren, no se desesperen, oren, que puede ser ahora o en 30 años, él entrará al camino del Señor. El problema no es que tú lo veas o no lo veas. De hecho, prácticamente él se convierte y la mamá se muere. Pero él ahí entiende todo. Entonces, eso es lo que entendemos con la reparación por otros. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las hijas del cura tienen preguntas? Padre, yo tengo una pequeña preguntita, pero no sé si me la puede responder o más adelante. Bueno, y no sé si será boba la pregunta. En la página 135 en el libro, ella hace mención, hace un comentario que no lo entendí, a ver si usted me puede explicar. El Señor quiso ponerme más cruda prueba, y sigue, ¿no? Y dice, pero me mantuve en mis 13 toda la noche. ¿Qué quiere decir ella con me mantuve en mis 13? Es una expresión italiana. Es como decir, me mantuve firme. Pero tranquila que a eso vamos a llegar. No te preocupes. Porque el Señor le va a pedir a Luisa muchas veces más entrega, más entrega, más entrega, más entrega, hasta casi llegar a una mortificación, que es lo que hacían los santos antiguamente. Mucha más entrega, pero poco a poco van a ir, vas a ver cómo el Señor va a ir haciéndole entender a ella que las pruebas que él exige no son las pruebas que entiende el mundo, sino son unas pruebas de amor. De amor, es puro amor. El Señor no sabe amar sino de una manera, y es en la entrega total. Total. ¿Qué más nos pudo dar Dios que entregarse totalmente? Padre, Sí, dime. en las hijas del cura están preguntando si el ayuno es una mortificación. Claro, clarísimo. ¿Por qué? Porque estoy demostrándole a la carne que el espíritu puede más. Es una de las... Cuando los apóstoles trataron de expulsar unos demonios de alguien y no podían, le preguntaron al Señor, Señor, hemos hecho las oraciones que tú nos has enseñado, hemos hecho exactamente lo que tú nos has enseñado, pero no hemos podido expulsar esos demonios. ¿Qué le contesta nuestro Señor? Hombres de poca fe. Hay demonios que para expulsarlos necesitamos oración, ayuno y penitencia. Entonces, mucha oración y mucho ayuno. Ahora, mucha gente me ha preguntado si en la Pascua se ayuna.
La Pascua es un momento de felicidad. Ustedes verán lo que hacen. Yo no recomiendo porque el Señor dice que hay tiempo para cada cosa, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para dormir, tiempo para trabajar. Toda la Cuaresma y toda la Semana Santa fue el tiempo del ayuno. La Pascua no, la Pascua de Resurrección es la alegría del Señor resucitado. Cuando termine la Pascua en la ascensión del Señor es cuando podemos volver a empezar esos ayunos que queramos hacer. Pero si quieren ayunar ahora, eso sí, usted haga lo que quiera. Mira, en el Señor no me lo va a decir. No, condenada, ayunó cuando no era. No, fariseísmo no. Padre, una pregunta. Sí. Dice un alma víctima. Eso quiere decir, o sea, la circunstancia en la que se encuentra la persona es algo tiene que ver con la físico de dolor o algo que, una circunstancia de su vida que está viviendo. El sufrimiento se puede ofrecer con una enfermedad que estemos viviendo o con una quiebra o con una separación o con un abandono o con un cáncer. Eso no importa. Ahora, el victimazgo espiritual es una entrega total de mi vida a unirlo al sufrimiento del Señor. Y como hay un momento que le decía al padre María di Francia, que fue canonizado, decía, ten mucho cuidado si te ofreces como alma víctima, porque el problema es que de pronto el Señor acepta tu victimazgo y te lo acepta y te lo pone. Mira, había un caso de una mujer de estrato humilde que tenía 4 hijos. Y el hijo mayor, que era el que veía por toda la familia, en un accidente de carro muere. A los 2 meses mueren sus otros 2 hijos en un intento de asalto por secuestrarlo. Y el otro se le muere de una enfermedad. En 6 meses ella pierde sus 4 únicos hijos y ya estamos hablando de una mujer de 80 y pico de años. Y decía algo muy lindo. Decía, Padre, que Dios no me dé todo el sufrimiento que yo puedo soportar. ¿Qué madre va a querer ver morir a sus 4 hijos? Pero el mundo ve una madre que diga eso como una madre desalmada. No, ella quería que sus hijos murieran, no quería, pero aceptó la pérdida de sus 4 hijos. ¿Que dolió? Sí, dolió. Si Jesús lloró cuando Lázaro murió, pudiéndolo resucitar, ¿no va a llorar una madre sus 4 hijos? ¿Sus 4 hijos no tenían a los 80 y pico de años? Eso hay que verlo. Padre, hay una pregunta que está en las hijas del cura, me pareció que está bien profunda. Dice, ¿cómo podemos discernir si hemos sido llamados a ser almas víctimas? ¿Sabe qué? No se preocupe, él se lo deja saber. Él se lo deja saber. Pero no, el Señor ya tiene sus almas víctimas de alguna manera con todos esos 20 millones de niños que abortamos solo en los Estados Unidos y esos otros 20 millones de niños que abortamos en Europa Occidental. Ahora, un alma víctima en el misticismo espiritual es algo que, para eso existe una Luisa Picarreta que nos va a enseñar. El Señor nos deja saber. Eso no es algo que nos diga, oh, ¿será que si me rompí una pierna soy alma víctima? No. Yo puedo ofrecer todo mi sufrimiento al Señor. Pongo mi sufrimiento a los pies de la cruz. Pero eso puede servir para reparación. Mire, Catalina de Siena decía, prefiero pasar 10 años postrada en una cama con dolores terribles a un día en el purgatorio. Eso es muy fuerte. No sé si puedes expandir un poquitico en la idea o en lo que es la corredención, primero, y segundo, el ofrecer el sufrimiento
como elemento y pues una forma para salvación. En lo de la corredención tenemos que aplicar un poquito los escritos de San Juan Pablo II, cuando él habla sobre que la Virgen es corredentora y estamos llamados todos a ser corredentores de alguna manera. Pero ese es un término bien espinoso en el cual no podemos decir yo. Cuando en la liturgia de la iglesia dice, la sangre de los mártires está unida a la sangre del Señor, está diciendo, yo estoy aceptando la cruz misma de Dios, porque la sangre de los mártires siempre clama a Dios, clama al cielo su justicia. Entonces, de esa manera estamos sirviendo, pero en eso vamos a entrar cuando lleguemos al volumen, no sé si es el 7 o el 8, donde habla más claramente sobre cómo unimos nuestra alma al Señor. Aquí, en el primer volumen, lo que estamos viendo es primero, ¿qué le pasó a Luisa? ¿Cómo fue llamada? ¿Qué es ser alma víctima? ¿Por qué sufrió? ¿Cómo le aparecieron los estigmas invisibles? ¿Cómo esta mujer empieza a vivir una vida mística? ¿Cómo fueron sus ataques catalépticos? Cuando nosotros entendemos qué le pasó a Luisa, es cuando el Señor empieza a desarrollar la belleza de la sabiduría de la divina voluntad. Es para entender nosotros lo que vino a hacer Jesús entre nosotros. Cuando nosotros entendemos la belleza de la divina voluntad, hemos entendido, hemos dado pasos gigantes en la vida espiritual. Porque el Señor lo que quiere es que todo lo que hagamos, lo hagamos en la invocación de la divina voluntad. Si yo estoy trabajando, llamo a la divinidad para que actúe en mí. Si yo estoy durmiendo, llamo a la divinidad para que esté en mí. Siempre hay que llamar, Señor, en tu divina voluntad, con tu divina voluntad. Y repetimos esa oración de te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico, te pido perdón por mis pecados y todos los pecados del mundo entero. ¿Por qué? Porque es una oración hecha ad eternum. Estoy llamando a la divinidad, a esa santísima Trinidad, a ese Padre, ese Hijo y Espíritu Santo, que estén orando en mí y expreso esa divinidad en la oración. Por eso dice Luisa más adelante que esas oraciones las veremos pasar. Cuando ya estemos dentro de cientos de años en el cielo, las volveremos a ver pasar, esas oraciones, porque nada que se haga en la divina voluntad es finito. Todo es infinito hecho en Dios. Dios no sabe hacer cosas temporales. Padre, una preguntita. Ajá. Uno siempre cuando hace algo llama a la divina voluntad, pero si uno yo ahorita estoy haciendo la consagración a la Virgen, Ajá. pero todo se lo ofrezco a la Virgen, o sea, ¿cómo y, se hacen paralelo? Señor, en tu divina voluntad me estoy consagrando a la Virgen, mejor. O sea, no, pero como dice que todo se le tiene que entregar a la Virgen, entonces tiene que hacer para la Virgen. Entonces, claro, pero ¿y llamo a la divina voluntad, pero con la Virgen. Ok, ¿y la Virgen a quién te lleva? Ah, Jesús. Pues ya está. Vale. O sea, tú de tu marido quieres la mano derecha nomás, ¿no? Tú quieres la derecha, la izquierda, el cuerpo, las piernas, todo. Todo te lleva a la cabeza de tu marido. Ok, gracias. Bueno. Padre, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, para esas personas de que no nacieron católicas, o bueno, familias católicas, que están viviendo una conversión, para enamorarse más de la Virgen, ¿qué recomendaciones daría? Rosario. Mire, Pedro, Juan, Santiago, ellos no nacieron católicos, ellos nacieron judíos. Y se hacen cristianos. Mire, en la primera lectura de hoy, si se fijaron, decía que en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la lectura de hoy es la primera vez que llaman a los que creen en Cristo cristianos. Ya desde ese momento, ya ellos empiezan a pensar de otra manera diferente. Y era la manera como Jesús quería que pensáramos.
Enamorarse de la Virgen, mire, yo he oído historias de pastores protestantes que durante 30 años han despotricado contra la Virgen. Y un día la Virgen se les aparece y le dice, papito, yo sí estoy aquí, vamos a ver si te conviertes. Y se convierte. La Virgen es tan buena que no les pega el susto, solo le dice, soy tan linda que tú, vengo yo aquí. A ver. O sea, el día que la Virgen se le quiere aparecer, se le aparece y ya está, y se te vuelve algo majestuoso, pero entra dentro de la cotidianidad del amor por Dios. Pero mire, ¿qué era lo que pedían los judíos en el Evangelio de hoy? Una prueba, quiero una prueba. El Señor nos está probando el día a día que Él es Dios. Él es Dios. Y San Atanasio decía algo muy lindo. Dios, el Hijo de Dios lleva la esencia del Padre. Por eso se llama el Hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre lleva la esencia de la Madre, María. Pero esas dos esencias no es que sean dos Cristos diferentes, es uno solo. El Señor no es 50% humano y 50% divino. No, Él es 100% humano y 100% divino. Cuando yo tengo ese concepto en mí, me doy cuenta de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que fuera crucificado. Pero de igual manera, Jesús, si el hombre no hubiese pecado, se había encarnado. Ya no como ese redentor del género humano, sino había demostrado ese otro plan, si no lo conocemos, pero está implícito teológicamente eso en el Génesis. Gracias. Bueno, yo creo que por aquí lo dejamos hoy. Léanse el primer volumen, ráyenlo, que los volúmenes sean personales. Si es digital, hacen resaltar esa parte, escriben notas al margen, para que cuando lleguemos a estas charlas tengamos las preguntas concretas y sepamos sacarle más el jugo a lo que el Señor nos quiere enseñar. Mire, no puede haber nada en la divina voluntad de Luisa que esté por fuera de lo que el Señor ha dicho o del magisterio de la Iglesia. Todo tiene que ir pegado al magisterio de la Iglesia. No se le puede agregar una coma ni quitar un punto. No, todo es pegado a lo que dice la Iglesia. ¿Y eso por qué? Porque ya ha habido durante 2000 años sabios que se han dedicado a dilucidar la palabra del Señor. Eso no quiere decir que el Señor pueda seguir creando, pueda seguir llamando, pueda seguir enseñando, porque la sabiduría de Dios es infinita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la divina voluntad vamos a hacer todos la oración de despedida. Si pueden repetirla conmigo, la pueden repetir en su corazón. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. Que Dios los bendiga y que el ángel de la guarda los cuide.